Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Power BI de Cero de Experto. En esta clase vamos entonces a hacer unos pequeños ajustes en cuanto al estilo de nuestro informe. Si queremos cambiar el color de fondo y la combinatoria de colores de nuestros gráficos, podemos irnos a nuestro menú contextual en la opción Ver. Y en Ver podemos cambiar el color, por ejemplo, del fondo de nuestro diseño. De hecho, hay unos temas preestablecidos con diferentes colores. Fíjense, por ejemplo, ahí donde las gráficas van a tener una tonalidad de azul, que por ejemplo yo voy a escoger este, y ahora todos los elementos que nosotros agreguemos van a tener tonalidades de azul, ¿ok? Y si queremos cambiar el fondo, ya que este fondo de este diseño es blanco, nos vamos en la parte inferior. Fíjense que yo puedo explorar temas, buscar en la galería de temas, que es lo que tenemos en la parte de arriba, o personalizar este tema actual. Fíjense que yo escogí una tonalidad de combinatoria de colores azules para las gráficas, y aparte de eso también quiero que el informe tenga un color de fondo de color azul, ¿okay? Diferente a este que tenemos por defecto, que es color blanco. Entonces recuerden que podemos entonces personalizar el tema actual. Acá tenemos el tema actual. Estos son los colores que van a tener el tema actual. Ok, en cuanto al nombre y colores, ok, los textos, también puedo combinar qué información o qué fuente va a tener el texto por defecto. Aquí podemos decirle, mire, yo quiero que la fuente sea de una fuente tipográfica, por ejemplo, todos van a ser DIN, los títulos, qué fuente van a ser, las tarjetas y KPI, qué tamaño van a tener, los encabezados de pestaña, qué fuente van a utilizar, qué color de fuente, así como los elementos visuales, cuál va a ser, por ejemplo, el color del borde, ¿ok? Si el encabezado y la información sobre la herramienta. Y para la página, también podemos escoger un color diferente. Fíjense que en este momento el color de la página es blanco, pero podemos desplegar la paleta de colores y buscar en nuestro panel de colores y escoger el color que queremos para nuestro fondo. Por ejemplo, yo quiero que mi fondo de mi presentación sea este azul de acá. Yo simplemente lo selecciono, le digo aplicar, y ahora el fondo de nuestro informe va a ser de color azul. Vamos a esperar que lo tome. Aquí está. Este sería el color. Y si lo quiero cambiar, simplemente abro nuevamente, personalizar tema actual y puedo cambiar el color de fondo. Página, ok, color, puedes coger un color más oscuro, aplicar, y este sería entonces un color uniforme para todo nuestro informe. Sería este color, ok. Y este sería, por ejemplo, el color para nuestro lienzo, y los objetos van a tener una tonalidad de azul. Ahora, entonces, recuerden que esta información de inicio va a desaparecer a medida que vayamos creando nuestro objeto. Y vamos a empezar a hacerlo, fíjense. Me piden que en la parte superior yo coloque unos botones donde aparezcan las diferentes áreas del portafolio. Esas áreas del portafolio están dadas por un campo que tenemos en la base de datos que se llama portafolio. ¿Okay? Entonces, lo vamos a hacer con un segmento de datos. Buscamos entonces en nuestros objetos de visualización, buscamos la herramienta segmentación de datos, que es esta que tenemos acá, y marcamos entonces segmentación de datos, o podemos utilizar la segmentación nueva, que vimos que la diferencia es que quizás el rectángulo podemos reemplazarlo por una pestaña o por un rectángulo redondeado. Yo voy a utilizar el clásico, que es este objeto. Acá lo tenemos, lo voy a redimensionar para llevarlo al espacio que me piden que ocupe, que sería esta parte de acá arriba. Aquí van a estar los botones de las diferentes áreas del portafolio, que va a servir para segmentar los datos. ¿Okay? Y luego, dentro de él, voy a indicarle qué campo se va a ver. Recuerden que el segundo paso, después de insertar el objeto, es indicarle qué campo se va a ver en la segmentación. En el caso de este objeto, me pide solamente un campo. El campo es portafolio. Lo va a llevar entonces a la sección campo. Y observen entonces que una vez que yo lo arrastre a la sección campo, él me va a mostrar en esa segmentación las diferentes áreas del portafolio, en la forma en que están clasificados los proyectos en nuestra tabla de proyectos. ¿Okay? Y podemos ir haciendo algunos cambios, ya que la segmentación generalmente la muestra como una lista vertical. Y mientras que carga la información, de hecho ya cargó, voy a ajustar el ancho, el alto, y fíjense que se muestra en forma de una lista vertical, pero yo quiero que sea horizontal.
Por lo tanto, yo voy a irme entonces a dar formato al objeto visual. Nos vamos a dar formato al objeto visual. Y en las propiedades del objeto visual, configuración de la segmentación, le voy a decir que lo quiero en forma de mosaico. Mosaico que se adapta al área que tengo destinado para tal fin. Este sería entonces el área donde se va a ver el objeto. Luego vamos a darle algunos ajustes. Fíjense que el fondo en este caso es blanco y los colores de los botones también aparecen en blanco. Así que voy a irme a, le voy a quitar que no quiero encabezado para la segmentación, los valores. Fíjense que tenemos el color de la fuente, tamaño 10, el borde, el fondo de los botones, yo voy a colocarlo con una tonalidad de azul. ¿Ok? Por ejemplo, van a ser con este color. El texto va a estar en negrilla, lo voy a colocar en negrilla, bold, tamaño 12. Y acá entonces tenemos nuestros botones. ¿Ok? Y ahora vamos a quitar este fondo. El fondo de los botones lo vamos a quitar en la sección general, efectos, y acá en el color de fondo, fíjense que yo no quiero que tenga fondo, así que le voy a colocar fondo transparente. De esta manera que los botones no van a tener fondo y puedo combinarlos con el dashboard que estamos construyendo. Entonces acá tenemos la primera opción, que es que la persona pueda segmentar la información por área del portafolio. ¿Ok? Ahora, ya tenemos entonces el primer segmento de datos y el otro que vamos a colocar va a ser, lo vamos a colocar del lado izquierdo. Fíjense que tenemos entonces también los proyectos por ubicación, por locación. Y para eso también vamos a crear una lista desplegable del lado izquierdo. Y vamos a hacerlo con una segmentación, de tal manera que las personas puedan segmentar la información, no solamente por el área del portafolio, sino también por la ubicación de los proyectos. Y entonces vamos a ubicar entonces el segundo segmento de datos, y el segmento de datos lo vamos a ubicar con un objeto nuevo en la parte lateral izquierda. Y entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, en esta ubicación, esa lista de países donde tenemos proyectos. El campo va a ser la ubicación o la locación. Lo vamos a colocar entonces en la sección campo. Y acá tenemos entonces las diferentes ubicaciones en nuestros proyectos. Vamos a darle ciertos ajustes. Primero que todo, vamos a quitarle el fondo. Vamos a quitarle el fondo entonces acá en dar formato al objeto visual. Vamos a darle formato al objeto visual. Recuerden que estamos ahora en el objeto seleccionado, el objeto visual, en los valores. Acá tenemos entonces el color es negro, tamaño 12, vamos a colocarlo por ejemplo tamaño 10, sería este el área del objeto. Vamos a colocarlo con un borde. El borde va a tener todos los bordes, tanto el superior, inferior, izquierda y derecha, hasta que tengamos entonces en forma también de botones. El color del borde va a ser gris, ¿ok? Y vamos a ver qué otra cosa tenemos acá. Vamos a quitar este encabezado de segmentación. Y ahora para quitar el fondo blanco, nos vamos a ir a general, efectos, fondo. Vamos a colocarle que el fondo va a ser transparente. Vamos a colocar una transparencia del 100%. Y esta sería la vista de los botones. Pero, vamos, no se ven muy bien los botones, por lo tanto voy a irme al objeto visual. Vamos entonces a configuración de segmentación, solamente me da la opción de colocar la forma en que se van a mostrar. En los valores tenemos la fuente tipográfica, pero como es un fondo oscuro, yo voy a colocarle la fuente, va a ser, por ejemplo, blanca. Okay, aquí tenemos entonces el monto. Los bordes, el color del borde también para poder diferenciarlo del fondo, vamos a colocarlo con un azul claro. Y acá tenemos entonces las diferentes opciones que tenemos para segmentar la información. Fíjense que tenemos acá, ok, no le vamos a colocar un borde, sino que este va a ser el área y este va a ser entonces el segmento de datos. De esta manera que las personas puedan también segmentar por ubicación. Ok, puedo marcar la ubicación y también, por ejemplo, el área del portafolio. Y entonces aquí tenemos, fíjense, dos segmentaciones de datos. Y vamos a comenzar a crear los diferentes elementos que me piden para visualizar. Y comenzamos entonces, fíjense que en la parte izquierda vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos diferentes indicadores
del proyecto y vamos a colocar algunos KPI. Ya hicimos las tarjetas anteriormente, pero vamos entonces, en este caso, vamos a usar otros objetos también que tenemos en Power BI, pero antes de comenzar a colocar objetos nuevos, vamos a ir enfocándonos en los que ya tenemos. Por ejemplo, en esta área de acá creemos un mapa. En esta área vamos a colocar el mapa con la ubicación de los proyectos. Entonces va a ir en esta área. Por lo tanto, vamos a agregar un mapa. Acá tenemos el mapa. El mapa me están diciendo cuál va a ser el área que va a ocupar, que va a ser esta área de acá. Y ese es el área que estoy destinando para tal fin. Este va a ser el área de nuestro mapa. ¿Ok? Y ahora vamos a indicarle los valores que se van a georreferenciar. La ubicación, como mínimo la ubicación y el tamaño de la burbuja. ¿Ok? Para eso entonces en ubicación vamos a colocar el campo locación para que georreferencie la información dentro del mapa. En este ejercicio los proyectos están en diferentes regiones de Chile. Entonces ese fue el que colocamos en la sesión locación para que georreferencie la información del mapa en esa ubicación. Entonces tenemos la ubicación, fíjense aquí tenemos entonces Chile, ¿ok? Y yo lo voy a hacer un zoom de tal manera que el usuario tenga solamente lo más, aquí el área de Chile, donde tenemos los proyectos, de tal manera que se vean el área de Chile. Ok, vamos a bajar un poco, después lo ajustamos con los botones de zoom. Vamos a colocarlo en esta área, ya que Chile es bastante extenso en cuanto a la parte vertical. Así que vamos a dejarlo, por ejemplo, acá. El tamaño de las burbujas va a estar dado por la cantidad de proyectos. Entonces, el tamaño de la burbuja, vamos a contar cuántos proyectos hay por ubicación. Y podemos utilizar el mismo campo locación, que es un campo de texto, de tal manera que no pueda sumar, sino contar ese valor. Fíjese, recuento de locación. Y acá las burbujas van a cambiar de tamaño dependiendo de la cantidad de proyectos que tenemos por locación. Y aquí está. Y por último, para combinar los colores del el diseño, vamos a cambiar el color de la burbuja. Vamos entonces ahora en el color de la burbuja. Vamos a seguir viendo en dar formato al objeto visual. Burbuja y vamos a colocar en los colores de la burbuja, vamos a colocar el color de la burbuja a un azul más oscuro. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá. Y acá tenemos entonces la burbuja dentro del mapa. Entonces, fíjense que ya colocamos nuestro mapa, vamos a darle formato de objeto visual, marcamos el objeto, dar formato al objeto visual, vamos a quitarle el título en general, apagamos el título, ¿ok? Y acá tenemos entonces nuestro mapa, el título, ya lo apagamos, vamos a verificar, dar formato al objeto visual, general, apagamos ahora sí el título, ¿ok? Y acá tenemos entonces nuestro objeto dentro del informe. Aquí si queremos colocar borde en general en los efectos, no solamente le vamos a indicar que vamos a encender el borde visual, sino que ese borde le vamos a colocar un color. Ok, vaya que el borde por lo general va a ser de color blanco. Voy a indicarle acá que ese borde visual yo no lo quiero negro, sino que lo quiero con un azul oscuro. Y ahora tenemos entonces nuestro objeto delimitado, pero por medio de un borde de color azul. Y fíjense que el mapa se va a interactuar también con los elementos de arriba. Por ejemplo, ¿dónde están ubicados los proyectos de manufactura en Chile? Manufactura, que vamos a quitar esto que se agregó acá. Un momento. Y yo marco manufactura. Acá tenemos entonces en el mapa, fíjense que estas son en las regiones donde hay proyectos de manufactura y el mapa se acerca para mostrarme la región. Si yo quiero ver los proyectos corporativos dentro de Chile, aquí son las áreas, construcción, estas son las áreas y aquí tenemos entonces las diferentes regiones. Y si queremos ver los proyectos de una sola región, por ejemplo, Bio, él me muestra entonces en el mapa, se acerca a esa región para mostrarme dónde está ubicado el proyecto. ¿Okay? Entonces, y aquí ya reseteamos otra vez. Al mapa le voy a colocar, como les comentaba, para que no haga ese zoom, sino a petición del usuario.
yo voy a indicarle en el objeto visual, en la configuración del mapa, que los controles no quiero que se amplíe automáticamente, lo apago. Y este sería el zoom general que tendríamos. Vamos a probar ahora desarrollo de producto. Fíjense que simplemente lo que hace es cambiar, pero no se mueve el mapa con ese auto zoom que hacía anteriormente. Vamos a seguir agregando diferentes objetos. Por ejemplo, fíjense, en la tabla, si vemos en nuestra vista de tabla, si vemos en nuestra vista de tabla, tenemos algunas columnas que compara lo planificado versus lo que se ejecutó. Entonces yo puedo hacerlo, ya sea para un proyecto, para un grupo de proyectos, por ejemplo, por el portafolio, los proyectos de una región, pero también vamos a tener la opción de colocarle la lista de proyectos. ¿Okay? Entonces, fíjense, para que lo veamos una vez, por ejemplo, yo tengo el porcentaje finalizado de mano de obra por proyecto. Hay uno que está al 100%, 13%, y también me tengo cuánto era el trabajo planificado completo versus lo que se ha ejecutado. Ejemplo, el trabajo por proyecto lo tenemos en una columna, que se llama unidad de mano de obra del proyecto base, y tenemos una unidad real en lo que se ha ejecutado de mano de obra hasta ahora. Este de 8.000 horas no se ha ejecutado nada, pero de 7.500 horas se ha ejecutado 512. Esta eran 2.500 horas planificadas, se han ejecutado 2.532. Esto va a permitir a mí crear también un medidor para ver el avance de esas horas. Por lo tanto, en el objeto visual, primero que todo, vamos a colocar una lista donde aparezcan los nombres de los proyectos de acuerdo a la que yo segmente. Y lo vamos a hacer por medio de una tabla. Voy a coger la tabla, vamos a buscarla. Voy a agregar una tabla. Voy a quitar este elemento de acá que se agregó cuando presioné clic. Y voy a buscar mi objeto tabla. ¿Okay? Entonces voy a buscar un objeto para ilustrar los proyectos con los nombres específicos. Escogemos nuestro objeto tabla con un clic, verificando que previamente no tenga ningún objeto seleccionado para que no se reemplace, y lo voy a diagramar al espacio. En esta área yo quiero ver los nombres de los proyectos. ¿Okay? En esta región de acá. Las columnas, porque pueden ser varias, de esa columna solamente voy a colocar una. Si yo inicialmente va a aparecer los nombres de todos los proyectos, pero si yo coloco desarrollo de productos, solamente los proyectos de esa categoría, y si es de una región, solamente los de esa región. El campo que voy a colocar en columna va a ser el nombre del proyecto. Columnas, voy a colocar el nombre del proyecto. Okay, aquí tenemos entonces los nombres de los proyectos que tenemos en la base de datos. Okay, y le voy a dar un estilo. Okay, entonces me voy a dar formato al objeto visual. En los valores, vamos primero que todo a colocar, vamos entonces a los encabezados de columna. Yo quiero que el encabezado, las opciones de encabezado, si sean, estén en negrilla, solamente que va a aparecer nombre de proyecto en negrilla. Un clic. Y quiero, por ejemplo, para los títulos de las columnas, entonces tenemos encabezado de columna, yo quiero que tenga, aquí tenemos el encabezado, el color de fondo de esa columna va a ser una tonalidad azul. Por ejemplo, voy a colocar este color de azul para el encabezado de la columna, y los nombres de los proyectos que están alternados entre una línea gris y una blanca también la voy a cambiar. Eso lo vamos a ver entonces vamos a buscar acá en los valores. Y aquí tenemos entonces el color de fondo alterno. Uno es de color de alterno, y que va a ser, en vez de ese gris, vamos a cambiar de color de texto. Este es el texto, perdón. El color de fondo alterno va a ser este, que es gris, lo voy a cambiar por una tonalidad de azul, sería este, y el que está en blanco lo voy a cambiar por otra tonalidad de azul. ¿Ok? Y acá tenemos entonces el diseño de la tabla, el diseño de toda la tabla, el fondo de la tabla. Voy a irme un momento vamos a buscar entonces columna específica, icono. Vamos entonces ahora a general. En general, en los efectos, voy a irme al fondo. El fondo nos va a ser transparente. Vamos a colocarle transparencia. A ver cómo que aquí con transparencia. Ok, aquí estaría entonces. Y el borde
visual lo voy a colocar, pero con un color azul. Entonces, para ir combinando los colores para nuestro objeto, que va a ser este azul. Eh, entonces, acá tenemos nuestra tabla con los proyectos. Y como el espacio es limitado, fíjense que me muestra entonces la tabla con los nombres de los proyectos. Aquí tenemos entonces el nombre de los proyectos. Y observen que se va a filtrar si yo solamente quiero ver los proyectos de desarrollo de producto. Automáticamente me muestra estos que son desarrollo de producto. Estos son los proyectos de manufactura. Si presiono un clic, fíjense que se va a filtrar y me va a mostrar solamente los proyectos de manufactura, que serían este grupo de proyectos de acá. Esta es la región y estas son las regiones específicas donde está el proyecto. O si yo quiero los proyectos que están, por ejemplo, en la región de Biobío, serían este grupo de proyectos de acá. Y fíjense que todo hasta ahora está filtrándose correctamente de acuerdo a la selección que haga el usuario. Entonces tenemos una tabla para los nombres de los proyectos, tenemos las regiones donde están los proyectos y el usuario tiene la posibilidad inclusive de usar la tabla como segmentación de datos. Ya vamos a ver que ella también funciona como un filtro. Y vamos a colocar, por ejemplo, en esta región de acá, vamos a colocar un medidor que me indique, por ejemplo, cómo es el avance de los proyectos en forma general inicialmente, de acuerdo al trabajo completado. Y para eso vamos a utilizar un objeto de medidor. Vamos entonces a buscar nuestro medidor que aparece como un velocímetro, también conocido como velocímetro. Si lo buscamos en tutoriales de internet, acá lo tenemos. Solamente que este va a ser el área que va a tener ese medidor. Y él va a comparar lo que lleva actualmente versus la meta y va a ser por el trabajo. Entonces, sí, fíjense que esta panel se puede ajustar para leer bien el nombre del campo y el valor que yo quiero representar va a ser el trabajo real. Vamos a buscar entonces la cantidad de trabajo real, tenemos porcentajes, unidades de mano de obra de proyecto, unidades reales de mano de obra, que es el trabajo completado hasta ahora, real ejecutado, lo voy a colocar en valores. Y la meta, que sería el valor destino, son las unidades de mano de obra del proyecto, o sea, la unidad de mano de obra planificada va a ser mi valor destino. Y aquí yo puedo ver entonces, el valor destino va a ser la suma de las unidades de mano de obra. Me dice que eran 186.000, de las cuales llevaban unos 93.000. Voy a quitar los títulos de la parte superior, en dar formato al objeto visual, general, voy a apagar el título. Acá tenemos entonces nuestro objeto. Tenemos entonces, fíjense, del 186.000, cuánto es lo que se ha completado. Y vamos entonces a ese objeto visual, vamos a colocarle un fondo, efectos, fondo, y en este caso, si no queremos que tenga fondo, vamos a colocarle entonces que tiene una transparencia de un 100%, y este sería la vista del objeto. Le colocamos un borde, vamos entonces a colocarle un borde visual, en general efectos, borde visual, vamos a encenderlo y le vamos a indicar que el color del borde va a ser azul. Entonces va a ser este color de azul. Y acá tenemos entonces nuestro objeto con un borde de color azul. Los textos que aparecen en el objeto también vamos a cambiar de color. En el objeto nos vamos a dar formato al objeto visual en los colores, este azul que aparece para lo que se ha logrado, vamos entonces a colocarlo con un azul más oscuro, que sería por ejemplo este de acá, y los textos también los vamos a cambiar de color. Las etiquetas de datos que aparecen ahí las vamos a colocar en blanco, y también vamos a colocar la etiqueta del objetivo, la vamos a colocar también de color blanco. Y nos faltaría solamente el valor que se está mostrando. Vamos, valor del globo va a ser de color blanco y este sería entonces, ahora sí, nuestro medidor. Aquí tenemos entonces el medidor que me dice el avance que tenemos del proyecto. Acá tenemos entonces otro objeto más que agregamos el medidor. Aquí me dice cuánto ha avanzado de el total que tenemos de trabajo de todo el portafolio. Y obviamente este medidor también va a cambiar con los otros. En este borde, como es muy oscuro, me voy a dar formato al objeto visual, marco el objeto. Ahora sí, en general, en los efectos, ese borde voy a colocarle un color más claro, al igual que los que están al lado. Y el azul es este, un color más
claro, del azul. Y ahora sí tenemos entonces nuestro objeto del medidor. ¿Ok? Entonces, ya completamos nuestro medidor de acuerdo a lo que se me está requiriendo que tenga el objeto y el espacio que tiene para mostrarse. Y acá tenemos entonces otro objeto más que es el medidor. Tenemos el mapa y observen que el medidor también yo puedo ver el avance de los proyectos solamente corporativos. Entonces, los proyectos corporativos que representan 19.000 horas de trabajo llevan 9.283 horas. De manufactura, fíjense que el total de trabajo de manufactura es de 97.000 horas, de las cuales llevamos 48.000. Y los proyectos de tecnología de el total de horas de tecnología, que son 10.000, llevamos 5.222. Y automáticamente, fíjense cómo se reajustan los elementos a mostrar. Y acá tenemos entonces nuestro medidor que te muestra, y vamos a colocarlo, por ejemplo, en esta posición, te indica entonces el avance que tenemos de la ejecución del trabajo. Estamos hablando de trabajo. Y si queremos ver cómo fue la inversión por años en una gráfica de columnas en esta región de acá, entonces vamos a colocar otro objeto en esta región que me muestre el comportamiento de la inversión por año. Entonces, para eso vamos a crear, usar o insertar en esta región una gráfica de columnas que tenemos acá, gráfica de columnas. En esa gráfica de columnas, recuerden que vamos a colocar un elemento en el eje de las X, que van a ser los años, y un elemento o elementos en el eje de las Y. En el eje de las X van a ser los años. Una de las columnas que tenemos es la columna de fecha de inicio. Eso me puede indicar cuándo iniciaron esos proyectos. Aquí tenemos inicio y lo vamos a colocar en el eje de las X. Recuerden que por defecto él va a desglosar la fecha y yo voy a escoger hasta qué nivel quiero mostrarla. Yo quiero mostrarlo solamente hasta el nivel de años, por eso voy a quitar día, mes y trimestre. Voy a dar solamente un resumen a nivel de año. Y ahora en el eje de las Y vamos a colocar el valor a graficar, que va a ser, esto va a ser por inversión. ¿Cuánto es el costo total del proyecto o cuánto eran los costos del proyecto por año? De ese portafolio lo vamos a colocar en el eje de la y te va a indicar cuántos proyectos eran por año. Este sería los años donde tenemos información, sería del 2010, 2011 y 2012. ¿Ok? Estos son los años y vamos a ir darle formato, darle formato ahora a este objeto visual. Vamos a ir a dar formato al objeto visual con el objeto seleccionado y, por ejemplo, vamos a quitar el título general. El título lo vamos a apagar. Vamos a colocarle de una vez en los efectos el borde visual con un color azul como los otros. Aquí tenemos los últimos colores utilizados. Sería este color. Y ahora vamos a seguir ajustando los elementos de la gráfica. Por ejemplo, en este no queremos un fondo blanco, así que el fondo lo voy a colocar transparente. Aquí tenemos entonces el fondo transparente, los títulos, vamos a colocarlos todos blancos en el objeto visual. El eje de las X, que donde aparecen los valores a mostrar que son los años, vamos a colocarlo de color blanco, y que eso sea en negrilla y siendo bold. Igualmente ahora vamos con el eje de las Y, el eje de las Y está aquí abajo, eje de las Y, los valores del eje de las Y, vamos a indicarle que lo quiero también de color blanco, ¿ok? Y aquí aparece entonces la escala de color Y. En cuanto a los títulos, ¿ok? De las series, voy a quitar el título para que aparezca solamente la gráfica, y acá tenemos entonces la gráfica de la inversión por año del portafolio. Estas son la cantidad de proyectos o el monto de inversión por año. Al pasar por cursor por encima, fíjense que te muestra los datos de la inversión planificada por año. Y si tenemos que compararla con un valor actual, entonces pudiésemos hacer una combinación. En el objeto seleccionado, fíjense que estamos en el eje de las Y y tenemos el costo total. Y queremos compararlo de la inversión planificada, cuánto se ha gastado, cuánto sería entonces el costo real, el costo total del proyecto base, costo total real, lo vamos a llevar también al eje de las Y, ¿ok? Y acá aparecería ahora, fíjense, la inversión por año.
Voy a ajustar un poco el ancho de la columna. Aquí tenemos entonces los nombres de la serie. Este sería el costo real. Y si no queremos que aparezca la leyenda en la parte superior, también la podemos cambiar o darle formato para que se vea visible. Vamos entonces que aparezca la leyenda, pero esa leyenda, los textos que aparezcan de color blanco. Y aquí tenemos entonces la leyenda, debe aparecer color blanco y podemos también cambiar las columnas. Vamos entonces para las propiedades de las columnas. Aquí tenemos las columnas, el diseño de las columnas. Vamos entonces ahora con el color de las columnas para todas las series. Vamos a buscar un momento, columnas, fondo, el área de trazado, y esta parte no todavía, sino que vamos a buscar es del eje de las Y, tenemos entonces los valores a mostrar, ok, si ya lo tenemos listo, vamos ahora con las columnas, fondo del área de trazado, etiqueta de columna, columnas, color, vamos a buscar primero la suma del costo del proyecto base, ok, ahora sí, de esa columna que está en azul oscuro, yo voy a colocarla, por ejemplo, de un color más fuerte, por ejemplo, este color de acá, ok, sería esta columna. Y luego cambio a la otra serie, que sería el costo real. Y el costo real, que está en un azul más claro, lo voy a colocarlo de otro color, por ejemplo, uno más claro aún, por ejemplo, este de acá. Y ahora sí podemos ver la gráfica de acuerdo a la forma en que queremos presentarla. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica de columna que resume la inversión por año de todo el portafolio. Y si queremos, fíjense, segmentarlo, manufactura, este sería el comportamiento de los proyectos de manufactura. Fíjense que son 97 horas y aquí tenemos solamente proyectos en el año 2010 y el año 2011. Y si lo desmarcamos, me muestra entonces todo el portafolio de proyectos. Aquí estamos comparando el costo planificado versus el costo ejecutado. Aquí estamos comparando en forma general el, la cantidad de horas planeadas para todos los proyectos y lo que se ha ejecutado. Y observen que también lo podemos hacer inclusive al nivel de un solo proyecto. Si yo marco uno de estos proyectos que aparece en la tabla, los indicadores me mostrarían solamente, por ejemplo, este proyecto. Ok, fíjense, por ejemplo, este, no, por ejemplo, Flow, este que tenemos acá, vamos a revisarlo. Ok, no tiene nada. Este, por ejemplo, que tenemos acá, vamos a buscar un proyecto que tenga datos para que pueda segmentarlo solamente por ese proyecto a la vez. Vamos a buscar otro por acá. Este, por ejemplo, vamos a revisarlo. Y este, por ejemplo, este que tenemos seleccionado, fíjense que son 13.000 horas, esta es la cantidad que se ha ejecutado de horas hasta ahora de ese proyecto en particular, y si lo desmarcamos, observen que se resetea y te muestra el 100% nuevamente de la información. Hasta ahora, fíjense que lo que hemos construido del dashboard funciona correctamente, o todos los proyectos de BioBio, fíjense que automáticamente también se actualiza mostrando cuáles son y cuánto era el total de proyectos de esa región, que eran 42.000 horas de trabajo, de las cuales se han ejecutado 21.000. Okay, entonces, hasta ahora están funcionando bien los objetos de acuerdo a los segmentos de datos que estamos utilizando. Esta clase la voy a grabar y recuerden entonces que en la siguiente clase vamos a seguir agregando elementos a nuestro dashboard de proyectos. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.